defensa espiritual y límites sagrados, tu supervivencia psíquica, el robo invisible. ¿Por qué siempre estás cansado? ¿Alguna vez te has despertado con el corazón ligero y la mente clara solo para encontrarte, unas horas más tarde, con las baterías completamente muertas, como si alguien hubiera drenado tu fuerza vital sin que lo supieras? Esto no es fatiga médica, ni un bajón de azúcar que se alivia con un café. Es una pesadez sutil que te oprime el pecho y te nubla la mente. Sucede porque vivimos en un ecosistema invisible, donde la guerra no se libra por territorio, sino por frecuencias. Bienvenidos a este nuevo capítulo del Mapa Interno. Hoy abordamos un tema que no es filosofía, sino una necesidad primordial para tu integridad: la defensa espiritual. En un mundo hiperconectado, protegemos nuestros datos bancarios y nuestros hogares con sofisticadas alarmas, pero dejamos al descubierto los confines de nuestra alma. Muchos creen que la espiritualidad es sinónimo de pasividad, un poner la otra mejilla, que se convierte en una invitación al saqueo energético. Pero la verdadera evolución no es sumisión, es soberanía. Tu campo energético es un templo sagrado. Ser su guardián no es un acto de egoísmo, sino un acto de devoción a la vida. Aprenderemos a establecer límites sagrados que no sean muros de odio, sino filtros de luz, para permanecer sensibles al bien y al mismo tiempo invulnerables al mal. La física de la interferencia, el peso de tu karma. Para protegernos, debemos mirar la realidad a través de la física, no de la superstición. Somos seres vibracionales. Cada emoción que experimentamos emite una frecuencia medible. El resentimiento, la victimización y la manipulación vibran en tonos bajos, lentos y pegajosos. Al entrar en contacto con quienes viven en estas frecuencias, experimentas el fenómeno del entrenamiento. Si tu vibración no está arraigada en una estructura interna sólida, el campo magnético de la otra persona te arrastrará hacia abajo por pura resonancia. Por eso el nerviosismo de un desconocido puede arruinarte el día en cuestión de minutos. Hay personas que, desconectadas de su fuente, sobreviven robando la luz de los demás. Son depredadores de energía. Nos han enseñado a sentirnos culpables si decimos que no, pero escucha con atención. Tu karma no se ensucia cuando proteges tu dignidad. Se ensucia cuando permites que la toxicidad te use como puente para propagarse. Tu primera responsabilidad con el universo es la pureza de tu frecuencia. El círculo electrónico. Alquimia de la presencia divina. Profundicemos ahora en la alquimia superior. Los antiguos maestros hablaron de la construcción del círculo electrónico. No se trata de imaginación, sino de manipular la sustancia luminosa mediante la voluntad. Imagina dibujar una pared de fuego azul blanquecino a tu alrededor, a la distancia de un brazo. No es una barrera estática, es pura energía electrónica que vibra a tal velocidad que rechaza cualquier nota discordante. En este espacio, reina tu divina presencia, la chispa del yo soy, inalterada por el dolor y la confusión. Al invocar esta pantalla, no estás pidiendo un favor, sino decretando una ley universal. Funciona como un acelerador de partículas alrededor de tu aura. Todo lo que no vibre en la frecuencia del amor y la verdad, al impactar este círculo, se desintegra instantáneamente. Puedes envolverte en el rayo azul para protegerte o en el rayo violeta para transmutar el odio en paz. En este espacio, eres inexpugnable porque ya no eres solo tú quien se defiende, sino la fuente misma quien protege su reflejo. Técnicas de blindaje y el poder del testigo. Tu mapa interno requiere herramientas prácticas a diario. La membrana inteligente. Visualiza tu aura como una membrana resistente y pulsante de luz dorada. Tiene un propósito específico: liberar tu amor al mundo, pero también filtrar cualquier cosa que intente entrar. Las bajas frecuencias impactan esta membrana y se deslizan como la lluvia sobre un cristal tratado. No luches contra ellos. Déjalos caer al suelo. Luchar significa
alimentarse. Desapego del testigo. Cuando sientas el ataque, retrocede mentalmente. Deja de ser víctima y observa la escena desde arriba. Mira a la persona que te ataca como si fuera un actor interpretando un papel en el escenario. En ese momento, la piedra que te lanzan no te alcanza, porque ya no estás ahí para atraparla. Si no la atrapas, se queda con quien la lanza. La geometría del silencio. Tu no debe ser una vibración de calma. Un no gritado con ira es una protección ya rota. Un no dicho con la serenidad de quien sabe lo que vale es un muro de diamantes. Aprende el poder del silencio. Ahí es donde tu energía se reagrupa. ¿Cómo manejar relaciones tóxicas? Un acto de amor consciente. Muchos se preguntan cómo actuar cuando la toxicidad convive con nosotros. Aquí es donde entran en juego los límites sagrados. Establecer un límite no significa excluir a la otra persona de tu corazón, sino amarla sin sacrificarte. Si permites que alguien pisotee tu paz, estás alimentando su lado más oscuro. Poner un límite es un acto de educación espiritual. Significa decir, te escucho, pero no permitiré que insultes mi alma. Si continúas, me alejaré de ti. A menudo, cuando dejamos de ser presa fácil, los depredadores se alejan porque ya no encuentran alimento. Proteger tu alma es una necesidad primordial. Sin este espacio, tu salud se debilita y tu misión vital se desvanece. Protegerte es el primer acto de devoción a la vida que vive en ti. El protocolo umbral. Consagra tu espacio. Tu hogar es una extensión de tu campo energético. Las paredes guardan el recuerdo de lágrimas, gritos y ansiedades. Si tu hogar no te regenera, debes aplicar el protocolo del umbral. Consagra cada puerta y ventana con el rayo blanco. Visualiza sigilos de luz en cada entrada y decreta: solo lo necesario para mi evolución y paz puede entrar aquí. Eres el guardián de tu espacio. Un hogar limpio potencia tu poder interior y te permite recargar energías durante el sueño, evitando que las batallas del día te atormenten por la noche. Transforma tu hogar en un refugio donde tu alma pueda finalmente deponer sus armas. El sol sin sombra. En última instancia, la defensa suprema es la transparencia. Cuanto más sanes tus heridas, menos ganchos le dejas al mal. Si la semilla de la necesidad de aprobación ya no está presente en ti, la crítica te atravesará como el viento en el aire. No encontrará a qué aferrarse. Esta es la meta, una plenitud tan grande que tu luz disuelve la sombra incluso antes de que se acerque. El sol no combate la oscuridad, la borra simplemente con su existencia. En el próximo capítulo, daremos un paso aún más audaz. Usaremos el daño recibido como materia prima para nuestra iluminación en la alquimia del dolor. Hasta entonces, permanezcan dentro de su círculo electrónico. Sé el orgulloso guardián de tus límites. ¿Cuál es la situación que decides dejar de alimentar con tu energía hoy? Escríbela a continuación para sellar tu compromiso con el universo. Regístrate en Aware Essence para continuar este viaje. Gracias por proteger tu luz hoy. Tengo una pregunta vital para ti. ¿Cuál es el vampiro energético o la situación tóxica que hoy decides solemnemente dejar de alimentar? No te quedes solo con eso en tu mente. Escribe tu compromiso abajo en los comentarios. Declararlo públicamente sella tu intención ante el universo y transforma un pensamiento en un acto de poder. Si este mensaje resonó en tu alma, comparte este vídeo con cualquier persona que necesite recuperar su fuerza. Guarda este contenido para escucharlo nuevamente cuando sientas que tus límites se están desvaneciendo. Suscríbete a Essenza Consapevole y activa la campana. No te pierdas la próxima entrega. Capítulo 4. La alquimia del dolor, donde aprenderemos a transformar las heridas en pura sabiduría. Gracias por elegir proteger tu luz. Nos vemos en el próximo capítulo.